Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Osa Meji finalmente resuelve el problema de la extinción de las brujas en la Tierra. Historia. Fue él quien las trajo a la Tierra y las salvó de la extinción total de la faz del planeta. Al principio, el asunto concernía a Risañla, quien, como representante directo de Olodumare en la Tierra, lideraba a todas las divinidades, incluida la comunidad de brujas. Risañla tenía 2 lagos detrás de su casa. Uno se secaba durante la estación seca, mientras que el otro proporcionaba agua durante todo el año. Ambos lagos eran utilizados libremente por todos, pero las esposas de los risas se burlaban de él por permitir que las brujas y otros usaran su lago. En respuesta, hizo que el lago de todo el año fuera exclusivo para su familia y permitió que las brujas usaran el que se secaba durante la estación seca. Las brujas, sabiendo que su lago no podría proveer agua durante la estación seca, consultaron el Adifá, adivinación, para saber qué hacer para asegurar el acceso durante todo el año. Se les dijo que ofrecieran un chivo a Esú. Después de que Esú comió la ofrenda, se sumergió en el lago privado de Risañla. Quitó la piedra que bloqueaba el manantial y la trasladó al lago de las brujas. El efecto de la piedra era evitar que el agua se filtrara al subsuelo. Confiadas en que su lago ya no se secaría, las brujas asignaron 2 aves para vigilarlo de intrusos. Las aves se llamaban Icare y Tutú. Cuando llegó la estación seca, el lago de Risañla se secó rápidamente, mientras que el de las brujas permanecía lleno. Las brujas le dieron una señal a las aves para que las alertaran si alguien intentaba tomar agua. Cuando la familia de Risañla comenzó a quedarse sin agua, fueron al lago de las brujas. Las aves les permitieron recoger agua, pero las esposas también entraron a bañarse. En ese momento, las aves comenzaron a sonar la alarma. Care gritó primero, ¡Aya, Risa, wey! Y Tutú gritó, ¡Aya, Risa, pon mi, tú! Con esto, los intrusos se dieron cuenta de que el lago estaba vigilado y huyeron a casa. Cuando las brujas llegaron, preguntaron a las guardianas quiénes eran los intrusos, y las aves respondieron que eran miembros de la familia de Risañla. Las brujas juraron castigar a Risañla por violar su propio decreto al permitir que su familia usara su lago. Su canto de marcha fue Eni Azoró, Omo Eronco, Afobo, Onillán, To, Risa, Taayare, Arille, Arimu. Traducción. Hoy ha estallado el caos. Todas las aves del bosque hablarán como seres humanos. Hoy destruiremos a Risañla y sus esposas. Al oír el canto de guerra de las brujas desde lejos, Risañla huyó de su casa y buscó refugio con Gun. Gun se preparó para la batalla y esperó en su puerta con sus armas. Tan pronto como llegaron las brujas, Gun desenvainó un machete de fuego, pero ellas lo tragaron entero junto con sus armas. Risañla escapó por la puerta trasera. Buscó refugio con Sangó, quien sufrió el mismo destino. Una por una, Risañla corrió a las casas de todas las demás divinidades, pero todas fueron consumidas por las brujas invasoras. Finalmente, corrió a la casa de Runmila. Runmila construyó un escondite secreto en su santuario, ocultando a Risañla debajo y cubriéndolo con una tela blanca, dejando solo su cabeza visible.
Esto está representado hoy por la plataforma elevada bajo un paño blanco en el santuario de Runmila, llamada Rite. Entonces, Osamejí sacó su ópele, cadena de adivinación, preparó el polvo sagrado y trazó las marcas del signo de su propio Ifá. Con el iruké, escaramujo del adivino, esparció el polvo mientras cantaba: Ero, 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 paz, paz, paz. Cuando las brujas llegaron al cruce de caminos cerca de su casa, se desorientaron. Enviaron a 2 rastreadoras a localizar a Rizañla. Las rastreadoras encontraron a Runmila en su puerta y le dijeron que habían seguido el rastro de Rizañla hasta allí. Él confirmó que lo estaba ocultando, pero afirmó que estaba tan demacrado y sin vida que ya no tenía carne. Les pidió 7 días para engordarlo y así después podrían matarlo y compartir la carne. Les habló con una invocación prohibida que no puede repetirse, ya que convoca a la destrucción. El propósito era encantarlas para que aceptaran cualquier explicación que él diera, y así ganar tiempo para proteger a Rizañla. A la mañana siguiente, Osamejí realizó una adivinación y se le indicó que ofreciera una gallina negra a Ifá y un chivo a Esú. Actuó con rapidez, sabiendo que las brujas acortarían los días y las noches venideras. También se le indicó que preparara un banquete con carne de conejo y vino de palma, mezclado con polvo sagrado y la invocación innombrable. Construyó un área cercada frente a su casa y la cubrió con una resina pegajosa llamada ate. Colocó 16 asientos de madera dentro, también cubiertos con la resina. Cuando llegó el día, preparó el banquete y las bebidas en el recinto. Tan pronto como llegaron las brujas, se sentaron y comenzaron a comer y beber. Después de la comida, le pidieron a Osamejí que les entregara a Rizañla. Antes de que pudiera responder, una bruja vio a Rizañla debajo del santuario y gritó. Cuando intentaron atacar, se dieron cuenta de que Su las había pegado a los asientos, y la resina había inmovilizado sus alas. Estaban atrapadas. En ese momento, Osamejí le entregó su cuchillo de Ifá a Rizañla, quien sostuvo con fuerza su iruké y comenzó a destruir a las brujas una por una. Cuando terminaron, suspiraron aliviados. No sabían que una bruja se había arrastrado bajo el santuario de Runmila, el mismo lugar donde una vez se escondió Rizañla. Mientras mataban a las demás, cantaban: Tamipoye o Cancanu y Kusan Paayeye. Mis enemigos son muchos, los mataré uno por uno. Cuando Rizañla vio a la que estaba escondida bajo el santuario, intentó matarla, pero Osamejí lo detuvo. Le dijo que no se podía matar a nadie que buscara refugio bajo un santuario de Ifá, así como una vez él mismo había sido perdonado bajo ese mismo santuario. Sacaron a la bruja y le quitaron la resina. Al examinarla, vieron que estaba embarazada. Osamejí declaró que estaba prohibido matar a una mujer embarazada una vez que se conocía su estado. En Benín, esto se llama Aigbosi Gbekem. A Rizañla protestó, diciendo que si la perdonaban, ella daría a luz a más brujas que intentarían destruir el mundo como las anteriores. Se cree que si ella hubiera sido asesinada esa noche, toda la estirpe de brujas habría terminado. En su lugar, Rizañla propuso hacerle jurar un pacto de no hacer daño a los inocentes. Osamejí sugirió que la tierra era la única fuerza lo suficientemente poderosa como para destruir a las brujas malignas, ya que es la única energía que sobrevive a todas las demás. Cavó un hoyo, lo llenó de comida y lo cubrió con nueces de colá. Le hicieron jurar que la tierra la destruiría a ella o a sus descendientes si alguna vez mataban a un hijo de Olodumare o de Runmila sin causa justa. Ella hizo el juramento y comió el colá del montículo, pero preguntó: ¿cómo sobreviviré si no puedo alimentarme de los hijos de Olodumare o de Runmila? Rizañla respondió: si alguno de sus hijos la ofendía o buscaba su ayuda, él la compensaría sacrificando un animal, carnero, cabra, ave, etc., y esparciendo su sangre fuera de su casa. Este acto demostraría que la falta había sido pagada. Este es el origen del Sahara, aún practicado por los hijos de Olodumare. Señala que la ofrenda proviene de un hijo de Olodumare y debe ser aceptada por las brujas. Además, Osamejí le dijo:
si alguna vez veía comida dejada en una olla en un cruce de caminos, a la orilla del río o sobre una estufa, debía saber que venía de un hijo de Runmila y aceptarla en paz. Esta es la Etutu, ofrenda sacrificial, que Runmila suele recomendar a sus seguidores hacer por la noche para tratar problemas relacionados con las brujas. La invocación innombrable utilizada durante estas ofrendas nocturnas sirve como recordatorio del juramento que su madre una vez hizo en aquella noche predestinada. Significado de la revelación. Ninguna divinidad puede derrotar a las brujas cuando deciden luchar, excepto Olodumare y Runmila. Cualquiera que crea que los amuletos o preparaciones oscuras por sí solas pueden vencer la brujería se está engañando, a menos que las brujas rompan el pacto sagrado que su madre ancestral juró la noche en que fueron salvadas de la extinción.